En mis momentos donde el silencio se me hacía ruidoso, llegué a odiar a Dios. Yo te conocí, yo estuve en la iglesia, yo me bauticé, y tú me quitaste a mi papá. Todo el proceso del funeral, yo decía, mi papá es una persona bromista. Esto es una broma. Se va a levantar en cualquier momento. O sea, esto es una broma. Me terminó de caer el cubetazo de agua fría cuando ya estamos en el panteón, cuando están agarrando el féretro y se lo están llevando a enterrar. Y me acuerdo perfectamente que para mí, en ese momento, fue no se va a levantar. Podría estar en una reunión con mis 8 amigos de la prepa, hacer como que me la estaba pasando muy chido, pero en un momento, en momentos donde ellos se distraían entre ellos, yo era como que estoy solo. No sé quién soy, no sé a dónde voy, no sé qué quieres hacer con mi vida, no sé por qué me escogiste a mí, que de bueno no tengo nada. Pero a donde quieras ir, yo quiero ir. Tengo paz. Tengo paz, siento que estoy donde debería estar. Siento que vamos por buen camino. Y que ahora sí que, como dijimos, esto va a llegar hasta donde tenga que llegar. Y no sabemos en qué meses hemos estado. Y no sabemos en qué meses estaremos. O en qué escenarios o qué horizontes Dios nos va a permitir ver. Pero estoy emocionado. ¿Qué tal, extraños? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de No Hables con Extraños. Hoy no voy a empezar como siempre empiezo, que siempre digo ¿qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Porque el invitado que tenemos hoy es un invitado especial. Para mí es un gran amigo. Hemos vivido muchísimas cosas, muchísimas. Hemos estado en diferentes proyectos. Es una persona que me ayuda, es una persona con la que platico mucho, créanme. Creo que ustedes lo han de haber escuchado por algún medio, platicamos mucho, ¿eh? Y también es alguien que me está ayudando también a entrar a mi mundo espiritual. Siempre se lo agradezco en ese ámbito. Y es una persona que me inspira mucho principalmente. Creo que lo que he logrado hacer también es parte, se lo agradezco a él. Eh, Me ha ayudado, como no tienes una idea, en momentos que la realidad es que ya quería soltar un poquito las cosas y me ha centrado para buena manera y quiero presentárselos. Él es Luis Garza Cano. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, y yo pienso que el sentimiento es mutuo. O sea, al final de cuentas ambos nos hemos apoyado cuando ya hemos querido tirar la toalla, que poco se dice, pero han sido varias veces ya donde uno o el otro ha intentado tirar la toalla. Ajá. Pero sí, o sea, básicamente para eso estamos. Hasta aquí nos ha ayudado Dios, como lo decíamos ahorita al final. Y también ya nos hemos puesto a pensar mucho las cantidades de eventos que se tuvieron que pasar y juntar, alinear para que nosotros llegáramos a donde estamos ahora. Y la verdad es que, pues, por algo pasan las cosas, por algo nos quedamos los que nos quedamos y por algo se fueron los que se tuvieron que ir. Probablemente si nos hubiéramos quedado todos los del equipo que iniciamos, Claro. hubiera habido problemas, hubiera habido roces, yo qué sé. Pero por algo estamos aquí, pues qué más que seguir echándole para adelante. Principal, hermano, tienes una gran historia. Yo te lo he dicho muchas veces, aunque tú a veces dices que no y no Que no crees es la gran tanto, cosa. que no es la gran cosa. Para mí sí eres un ejemplo eh, de superación principalmente, a nivel espiritual incluso. Yo te he visto cómo has ido evolucionando en todas estas a veces ya no quiero, a veces no tengo tantas ganas de seguir, a veces no tengo tantas ganas de volverlo a intentar. Tengo muchas dudas porque hemos pasado por similarmente algunos casos iguales, ¿eh? O sea, hemos pasado por lo mismo y nos hemos visto nuestros defectos, hemos visto nuestras virtudes, hemos visto cuando andan agüitados, incluso nos hemos visto hasta llorando, incluso hemos llorado juntos mientras platicamos. Eh, y quiero empezar por eso, hermano, el momento en que, en que nos conocemos. Tú vienes de la universidad, era el TEC, La ¿verdad? UT. No, pero anteriormente.
No, yo estudié 4 años en la autónoma. 4 años en la autónoma, algo así, me acuerdo que me habías platicado. Pero me acuerdo de la historia que me cuentas, que me contabas que salías de la universidad y ya no tenías ganas de ir, Ujú, que ya habías incluso reprobado la universidad ujú. y aún así seguías yendo nada más al lugar donde estabas. Ujú. Cuéntame un poco la historia de cómo es que una persona llega a ese punto de la vida, hermano. La cosa es que me tengo que ir un poco más para atrás. Adelante, adelante, Alex. Yo, por cosas de Dios, de la vida, de lo que sea, a los 12 años pierdo a mi padre. Ujú. Y a partir de ese momento, por alguna razón que no termino de entender, se me metió mucho en la cabeza a un muchachito de 12 años el decir, yo tengo que estar bien porque no les puedo cargar un problema a mi mamá o a mi hermana. Ok. Tengo que estar fuerte para mi hermana y para mi mamá porque ellos me necesitan. Tengo que ser el hombre de la casa. Y empecé con esa idea. Y si bien yo nunca le di cierre al fallecimiento de mi papá, para mí era algo que no tenía sentido que pasara, que me vino a sacudir el mundo totalmente. A partir de ahí yo empecé poco a poco a ir silenciando mis propios sentimientos. ¿Por, por qué sentías? Me explicas que es porque por el tema de tu papá, que es algo fuerte, hermano. Digo, yo creo que nadie está preparado para eso, y menos siendo una persona tan chica. Creo que todos teníamos ese sentido de, creo que no tengo que hablar mucho porque yo soy el hombre de la casa. ¿Te dolía no decirlo? ¿Sentías que estabas presionando demasiado o simplemente no lo pensabas porque eras muy, muy joven, hermano? Sentía que mis sentimientos iban a ser una carga para mi mamá o para mi hermana. Que mi hermana, que ya no iba a tener una figura paterna, no necesitaba un hermano débil que también estuviera llorando, sino que necesitaba alguien que también la apoyara, que también estuviera firme para ella. Que mi mamá, que acababa de perder a su compañero de vida, no necesitaba preocuparse por su hijo y que necesitaba un hijo que aprendiera a ser independiente a pesar de que todavía estaba en etapa de ser dependiente. Claro, Pero claro. yo mismo me metí esas ideas. Fue tengo que ser el héroe para mi familia, tengo que estar bien porque si yo no estoy bien, mi familia no va a estar bien. ¿A qué edad fue? 12 años. 12 años. Estaba a mitad de segundo de secundaria. ¿Cómo? Digo, perdón por la pregunta, hermano. No, La totalmente verdad es que abierto. esto es genuino porque nunca te lo he preguntado por, no sé, algo bueno, en su tiempo porque sentía que era algo que te dolía, pero poco a poco también he ido viendo que ya cada vez, si no es que ya, has superado uno de estos pasos que es la pérdida de tu papá. Sí, totalmente. Eh, ¿Cómo fue la primera reacción cuando te dicen esto de tu papá? Porque no me quiero imaginar pues la avalancha que se te viene o el choque de emociones que se le viene a un hijo, el sentir que ya no está su papá. Al principio, no te voy a mentir, yo presentía que algo estaba mal. Podrá sonar muy loco, lo que quieras, pero en donde yo como niño de secundaria o adolescente en secundaria nunca me iba a tomar siesta, donde siempre andaba con energía o lo que sea, ese día por algo yo estaba muy cansado, me sentía pesado en el cuerpo y decidí irme a dormir. Para despertar con mi hermana, mi mamá diciéndome, oye, necesito que cuides un poco a tu hermana. Me levanto, la puerta de mi casa era una puerta con un vidrio templado donde se veía, de día se veía de adentro para afuera y de noche de afuera para adentro. Y simplemente veo como mi mamá está recibiendo la noticia de parte de uno de mis tíos. No escucho qué dice, simplemente nada más escucho a mi mamá gritar y salir corriendo. Cuando regresa me dice, tu papá falleció. Y pues no soy ajeno a la muerte, tú también lo sabes, mi hermano menor falleció. Si bien eso no lo entendía, ahí me cayó una piedra encima. Me cayó un balde de agua fría y no te voy a mentir, durante todo el proceso del funeral,
yo decía, mi papá es una persona bromista. Esto es una broma. Se va a levantar en cualquier momento. O sea, esto es una broma. E inclusive ahí ya estaba demostrando el que no me gustaba que me vieran débil. Porque cuando estábamos en el funeral, me porté pésimo con mis amigos. Mis amigos fueron a acompañarme en el dolor. Tan pronto ellos llegaban a la habitación, yo me tenía que salir porque no me podían ver llorando. Y así se iban. Y venían detrás de mí y yo era como que es que no quiero estar aquí, no quiero que me vean así. Pero te prometo, todo el momento yo estaba como que se va a levantar en cualquier momento. En cualquier momento esto se va a acabar, mi papá se va a levantar, vamos a volver a la vida que siempre tuvimos. Así va a pasar, así va a pasar. Me terminó de caer el cubetazo de agua fría cuando ya estamos en el panteón, cuando están agarrando el féretro y se lo están llevando a enterrar. Y me acuerdo perfectamente que para mí en ese momento fue no se va a levantar. No se va a levantar. Esto así es, así pasó, no se va a levantar. Fue una negación total, o sea, negación absoluta. Y no te voy a mentir, parte de ahí también nació un hábito que después mal utilicé, que fue el huir de mis emociones en los videojuegos. Porque yo me acuerdo muy bien que cuando fallece mi papá, para yo no sentir, me ponía a jugar Age of Mythology. Me ponía a jugar y a jugar, porque era un juego que mi papá me enseñó. Y me ponía a jugar y a jugar. Y te digo, yo estaba en negación. Yo no quería pensar que eso fuera realidad. Sí, me imagino, hermano. Es el hecho de que tan chico hayas pasado por eso, no quiero imaginarme al final esta negación, ¿no? Que todos queremos que no les pase, ¿no? Que queremos que sigan ahí y aunque posiblemente pues ya en este momento ya no están. Y de una manera también tan difícil, ¿no? De una llamada, no quiero imaginarme el dolor principalmente que es ver a tu mamá en esa situación, que creo que fue, digo, ahorita que me lo estabas contando, me dio sentimiento, hermano. No quiero imaginarlo como tú lo pasaste. Se te congela la sangre cuando escuchas un grito tan desgarrador, cuando ves que se va corriendo, sabes que hubo una mala noticia. Y se te corta el cuerpo, pero completamente. Y es parte impotencia, porque te quedas como que, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Son minutos los que se fue mi mamá. Pero sí recuerdo muy bien esa sensación de pues, ¿qué está pasando? O sea, confusión total. Yo me acuerdo, y de hecho por ahí tenemos uno de los clips donde tú comentabas que uno no sabe cuando el familiar se puede ir en cualquier momento y lo comentabas. Yo con mi papá me peleé, o sea, y es una de las cargas que también traías, ¿no? No sé si quieres contarnos eso, si no, Sí, no hay ningún problema. realmente mi papá y yo mi papá era muy juguetón conmigo. Y no sé, no me acuerdo bien qué pasó ese día, pero normalmente cuando él me llevaba a la escuela, yo siempre me despedía de él. Ese día no me despedí. Ese día no me despedí, no sé por qué exactamente. Niño. Sí, un coraje que traía de adolescente, puede ser. Pero sí me acuerdo mucho que tiempo después no me despedí de mi papá. Y fue una carga que estuve yo mismo poniéndome Sí, no, encima, que decía que es que qué inmaduro fui. Porque a lo mejor era una tontería de la cual ni me acuerdo. Y en lugar de eso pude despedirme de mi papá y decidí no hacerlo. Y yo mismo me decía eso. Igual ahora sé que nunca sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Por lo cual también tenemos que apreciar a las personas que nos rodean, porque nunca sabemos cuándo van a estar y cuándo ya no van a estar. claro,
es algo duro y lo comentamos en algún episodio de este paso tan duro que al final pues todos vamos a fallecer, ¿no? ¿Por qué privarnos también a veces de este saludo, de este despido? Si bien yo creo que no tienes culpa de nada porque pues eres un niño, hermano, es imposible que puedas Claro, haber sido algo malo, que sé que todo el tiempo te lo echaste como en culpa, pero pues eres un niño al claro, final. totalmente. Pero el dolor busca culpas. El Claro, dolor busca claro. culpables y por alguna razón yo decía, es que fue mi culpa, es que no me despedí, es que qué tontería la mía. Y el dolor busca una salida de una u otra manera. Y siguiendo con la pregunta de cómo llega alguien al punto de donde llegué, empecé a aislarme, empecé a guardarme todas mis emociones, empecé con eso. Llegamos, bueno, a lo largo de la secundaria hasta la prepa, tuve un amorío que nunca llegó a nada, pero yo siempre quise que sucediera. Se me empiezan a juntar las cosas. Empiezo a guardarme todo en un saco que yo mismo diseñé para decir, todo va a estar bien, mi mamá, mi hermana, van a estar bien. Yo simplemente tengo que aguantar un poco más con este saco, echándole un poquito más. Estoy triste, no pasa nada, se lo echo al saco. Me siento solo, no pasa nada, se lo echo al saco. Necesito un abrazo, no pasa nada, se lo echo al saco. Mis necesidades no importan. Yo tengo que seguir adelante por mi familia. Y ese yo tengo que seguir adelante por mi familia llegó a un punto donde este amorío que Está bien. no llegó a nada, termina de detonar, o sea, ya de plano nada, yo estaba muy ilusionado y por no haberle dado salida a tantos sentimientos, simplemente troné. Y me gustaría estar exagerando, pero simplemente troné. Ya no quería salir de mi habitación, ya no le veía sentido a estudiar. La, la tecnología que tanto me apasionaba, que tanto me gustaba, perdió sentido. Simplemente estaba viendo números, simplemente estaba viendo lucecitas prenderse que ya no me importaban. Claro. E inclusive los videojuegos, que mucho tiempo me fueron un sustento, yo los veía y era como que, ¿para qué? No me van a quitar el dolor. Simplemente me voy a ensordecer un momento, pero el dolor ahí va a seguir. Y cuando deje de jugar, voy a volver a enfrentarme a este dolor. Comencé a aislarme más. Seguía con esta mentalidad de mi mamá, mi hermana, mi familia no tiene por qué saber esto. Que llegue hasta donde tenga que llegar. Y ahí es donde empieza. Empiezan las voces, empieza el silencio que se vuelve ruidoso. Muy, Empiezan esas noches donde yo estaba en las 3 de la mañana en la habitación donde rentaba. Y un susurro que pareciera inofensivo, de repente nada más te dice, ¿sabes? Causarías menos problemas si ya no estás aquí. Y te quedas pensando. Y te hace sentido. Y dices, ¿sabes qué? Sí es cierto. Causaría menos problemas si ya no estoy aquí. ¿y qué te hizo no hacerlo, güey? O sea, porque esa voz pesa, o sea, Guardando, qué te hizo no hacerlo, güey? guardando respetos para la gente que haya pasado por algo así. Ujú. Yo siempre he visto esto como una salida cobarde. Ok. Repito, Claro, no estoy tu juzgando. mentalidad, Era hermano. Es tu es mi mentalidad, es mentalidad. tu mentalidad. Y lo mismo que me llevó a querer desaparecer fue lo que me sostuvo. Porque yo mismo dije, es mi dolor, son mis problemas. No tengo por qué causarle más problemas a mi familia. Porque por mucho que para mí hacía lógica, sería un problema más que les cargaría, pero ya no más. Yo conocía el dolor que mi mamá cargaba por la muerte de mi hermano y por la muerte de mi papá. Y dije, no le voy a
encargar una muerte más. No, me voy a quedar aquí. Pero ya no quería estar. Y eso se notaba con que, a pesar de que mi mamá me daba dinero para comprar las despensas y yo tenía despensas todas las semanas, yo comía 3 veces a la semana. No porque me faltara, simplemente porque yo no quería. Yo ya no quería seguir. ¿Dabas señales? Porque también he escuchado un poco que hay personas que están en este estado y a veces a nosotros como amigos nos dan señales, pero a veces no las vemos porque ustedes son, o sea, en el contexto que me das, pues no le ibas a decir a un amigo tampoco que estabas mal. O sea, a Las veces, señales se veían. Yo como tal no di señales. Las señales se veían. Llegué a perder 20 kilos en 3 meses. Las señales se veían. Yo no estaba bien. Pero tampoco iba a pedir ayuda. por lo mismo que acabo de decir, yo no quería... Causar problemas. Yo no quería ser una carga. ¿Cuántas personas hay en este estado que no lo dicen tampoco? Y que ojo, yo me sabía amado. Yo Ok. sabía que mi mamá me amaba. Yo sabía que mi Sí. familia me amaba. Yo sabía que mis amigos me apreciaban. Y aún así me sentía solo. Podría estar en una reunión con mis 8 amigos de la prepa y hacer como que me la estaba pasando muy chido. Pero en un momento, en momentos donde ellos se distraían entre ellos, yo era como que estoy solo. Estoy rodeado de gente, pero estoy solo. No me siento a gusto. No. No siento nada. Estoy solo. O sea, Es un sentimiento de soledad. sí, por más de que esté con gente, por más de que esté hablando de repente de algo que me gusta o lo que sea, estoy solo. Estoy en una habitación vacía. Empiezas a perderle el gusto A todo. al estudio. A todo. O sea, le Y, pierdes gusto al estudio, le pierdes gusto a ¿Y ibas bien al estudio o simplemente cuando pasa esto dejas de darle atención o era también algo que no te estaba gustando dentro de... No, realmente el estudio fueron muchas cosas. No me estaba yendo muy bien, pero era porque también entré muy joven. Ajá, Entonces, claro. entro joven, tengo medianamente libertad de que puedo hacer lo que quiera. Lejos también de casa. Mis O amigos sea... están allá. No tanto porque mi familia se fue conmigo un tiempo. Ok, perfecto. Sin embargo, era como que me puedo ir con mis amigos y vamos a estar allá en Monterrey, Claro, libres y claro. tal. Y te distraes. Yo siento que no tenía la mentalidad o la madurez como para estar en la universidad. Que me hubiera faltado 1 año, 2 años, 1 año, ponle, Claro, para claro. volver a entrar. Y la segunda vez porque yo estuve en 2 carreras, la segunda carrera empecé un poco mejor, pero todo me era insípido. Las prácticas me emocionaban un poco, pero volvía a todo lo demás y todo era insípido. Y vuelvo a lo mismo. Estaba en un salón de clases, estaba en Ciudad Universitaria con miles de gentes y ahí estaba yo, como si todo estuviera vacío, como si todo fuera un gran espacio en negro donde lo único que me acompaña era un silencio que en ese momento me estaba carcomiendo la cabeza. Después de estar en esa situación, ahí principalmente es cuando vuelves otra vez a tu casa, a Montemorelos. Uh-huh. Yo quemé todas las oportunidades. Dije, no voy a mencionar ¿Qué esto hasta que truene. ¿Qué le dices a tus papás cuando ya truenan, A mi hermano? mamá le dije, ¿sabes qué pasó esto? O sea, ya quemé mis oportunidades en FIME, ya no puedo seguir la carrera ahí. ¿Les dices también que te estás sintiendo mal Ahí les digo de que estoy pasando por esta situación? deprimido, tal. Me llevan a un psicólogo. El psicólogo me ayuda mucho. Me ayuda a escucharme. Porque como tal nunca me dio, o yo no recuerdo que me haya dado herramientas, sino algo que me repetía mucho es de que tú eres consciente de lo que sientes. Y yo sí, yo soy consciente de lo que estoy viviendo, de lo que siento y lo que tal. Nada más nunca lo saqué de mi pecho.
Porque también soy consciente del dolor que pueden generar todo esto en otros. Entonces, para mí lo que fue el psicólogo fue esta ayuda a drenar en un espacio seguro todo lo que traía en la cabeza y escuchar de mi boca todo lo que siento y poder asimilarlo. Pasa esto y empiezo a, no voy a decir mejorar, pero empiezo en un estado límbico. Estoy en un limbo donde no estoy como antes, pero no estoy bien. Simplemente existo y pues vamos a vivir esta vida que se me impuso desde siempre de termino una carrera en donde sea, nada más necesito el título, me voy a una empresa en donde sea, simplemente ocupo un trabajo, consigo una casa de Infonavit en donde sea, solo necesito una casa, trabajo hasta jubilarme, disfruto a mi familia y ya. Y con eso mi familia va a estar feliz, yo estaré cumpliendo mi propósito de vida, que es el camino que se nos marca siempre. Así que vamos a darle. Pero seguías sin hacer o sin entender lo que tú querías. Simplemente estabas... No me preocupaba. No te pasaba ni por la cabeza. No me importaba. Porque yo venía de un estado de muerte en vida, donde ya no quería estar. Y pasé a un estado de coma, donde sigo aquí, pero no sé para qué, no sé por qué, no sé qué hacer. Simplemente voy a seguir aquí. Era en un estado de coma. Voy a estar aquí mientras mi familia decida que esté aquí. Y ese era mi... Ahí es cuando entras a estudiar hasta otra parte. Ajá, entro a la UT. Y no te voy a mentir, o sea, mi idea era, pues, X, la universidad podrá ser de mayor o menor calidad. Yo solo quiero el título, solo vengo a cumplir con eso para que mi familia esté más tranquila, para poder darles un trabajo, para que mi familia esté más tranquila. Al final de cuentas, vivir para ellos. Empiezo a avanzar en esta carrera. Y quizás ya para terminar la carrera es donde cambia. Es el tercer cambio de estado. Donde pasé de estar muerto en vida a estar en coma. A donde algo, en un momento donde estoy caminando por la UT, donde recuerdo un poco la fe que tuve desde niño, pero que me alejé. Algo de repente empieza a iluminarse, casi como si fuera un momento catártico. Empiezo a ver para atrás y nada más así veo como toda una constelación de estrellas se iluminan, haciéndome ver que todo lo que viví tenía un propósito. Que todo lo que viví me había forjado como soy ahora. Que todo lo que viví me había hecho crecer rápido, en ser más empático, y que ese dolor tan profundo que yo sentí se podía convertir en algo más. ¿Eso fue en un momento? ¿Hubo un momento donde te diste cuenta de que pasó esto? ¿Fueron prácticamente varios momentos? Tal como te lo cuento. Estaba en la universidad, iba llegando, tú conoces la universidad, sí, iba llegando yo estoy ahí también. por el pasillo principal. Y antes de entrar al edificio, me detengo un momento, era de noche, y simplemente empiezo a llorar. Nada. Sí, me paro ahí en el pasillo, empiezo a llorar, y en mi cabeza veo como todas estas estrellas se iluminan, y es como que, ok, todo tiene sentido ahora. Tuve que pasar por todo eso. ¿Por qué? No lo sé. Lo sabré más adelante. ¿Todavía no entrabas a...? No, yo seguía peleado con mi fe. Con tu fe. Bueno, no peleado, pero renuente. Era como que sí, sé que existes, sé que estás ahí, pero no voy que ya anteriormente habías... Mi fe, yo la perdí.
Se podría decir que desde que perdí a mi papá estuve en rencilla con mi fe. Porque todo el mundo nos hemos preguntado cuando nos pasa algo mal, ¿por qué Dios permitió esto? Siguen pasando las cosas malas, se me siguen acumulando y llega un momento donde digo, bueno, a lo mejor Dios sí existe, Dios es bueno, pero no lo es conmigo. Y no me interesa saber de este Dios. Así de simple, no me interesa. En mis momentos donde el silencio se me hacía ruidoso, llegué a odiar a Dios. Que era como que yo te conocí, yo estuve en la iglesia, yo me bauticé, yo Hice te todo creí. hice todos los pasos, Y vaya. tú me quitaste a mi papá, tú no me ayudaste con esta chava, me tienes aquí en este cuarto donde el silencio te he estado pidiendo ayuda y simplemente me siento que me estoy ahogando. Es que no eres tan bueno como me decían. Te odio. Te odio porque me has quitado todo. Te odio porque me has quebrado. Llego con el psicólogo. El psicólogo era un psicólogo cristiano, me empieza a hablar un poco de la palabra, me empieza a guiar a entender mis emociones. Es como que, bueno, entiendo mis emociones. Y bueno, sé que estás ahí. Porque si no fueras por ti, yo me hubiera... Claro. Lo que sea. Ok, va, te lo agradezco. Gracias por mantener mi vida. Hasta ahí. No pienso participar en tu iglesia, no pienso volver a la fe. Porque al final de cuentas son cuentos. O sea, me dicen que todo va a estar bien. Y la verdad es que ya experimenté que no es así. Precisamente cuando entro a las prácticas, empecé a tener... Lo del momento catártico fue un tiempo antes. Fue como a lo mejor un mes, un año antes de entrar a las prácticas. Y empezaba ya con esta curiosidad de que, bueno, ¿y si regreso? En la Biblia siempre te hablan de una historia que se llama el hijo pródigo, que es básicamente el hijo de un hombre rico, o de un hombre que le pide la herencia de anticipación a su padre. Su padre se la da y él la toma y se va y se pierde y despilfarra todo lo que él le dio, al punto de que termina comiendo con cerdos. Y él dice que, bueno, mi padre... Los trabajadores de mi padre comen mejor que los cerdos y a lo mejor si regreso y le digo, acéptame como uno de tus trabajadores, él me puede aceptar. Y cuando el hijo regresa, el padre rápidamente lo ve, corre hacia él y lo reviste con prendas nuevas, con un anillo de autoridad y lo vuelve a tomar como su hijo. Y básicamente la historia cierra diciendo de que mi hijo que estaba muerto, ahora está vivo. Y yo tenía esa historia en la cabeza, y tenía ganas de regresar de una u otra manera. Pero una de las cosas con las que yo me peleé fue de que para mí la iglesia me falló. Porque yo me fui y nadie vino a ver si estaba bien. Y para mí es que no les importo. O sea, en este lugar que se supone que van por los perdidos, que están todos para apoyarse, seguramente no les importo. Claro. Entramos a las prácticas. Al set. Y para que veas lo intencional que es Dios, yo me reencuentro con un amigo de la prepa. No del grupo principal, era un compañero con los que alguna vez hice equipo. Y nos perdimos la vista hasta ese momento. Okay. Empezamos a hablar, de repente me dice que él está en la fe, que no está en mi iglesia como tal, pero que está en... ¿Qué está acercando? Está en la fe. Y me pregunta que, oye, ¿y tú? ¿Estás congregándote o algo? Y le digo, no, No, la verdad es que no. No me interesa. No, pues te invito a mi iglesia. Te invito a mi iglesia, o sea, estamos aquí, sin compromisos, pero me gustaría que vinieras. Y yo sí me quedé como que, bueno, justo ahora que estoy teniendo deseos y que
mi mente humana dice, bueno, a lo mejor otra iglesia podría ser la que me acoja y pueda sentirme más cómodo. Voy a esa iglesia, escucho el sermón, el pastor de esa iglesia se para a hablar conmigo, hablo un momento y le digo, no, pues es que la verdad es que yo he sido creyente y yo iba a una iglesia y tal. Y pasaron cosas y dice, bueno, quiero hacerte una pregunta. ¿El que te falló fue Dios o fue la iglesia? Y ahí yo me quedé como que, no, pues fue la iglesia. Dice, bueno, Dios nunca te ha fallado y no te va a fallar. Entonces, a donde quieras ir, Él te va a recibir. Inténtalo. Empecé a hablar con un primo que me ha ayudado mucho en el camino espiritual. De hecho, es como si fuera mi hermano mayor y se lo he dicho. Y tomo la decisión de regresar a la iglesia. Y hubo un momento, meses después de que regreso, donde una de las hermanas de la iglesia me dice, bienvenido a casa. El hueco que dejaste nunca se llenó. Esta es tu casa y aquí siempre va a haber un asiento para ti. Esto fue en el lapso mientras estábamos en el ISET, ¿no? Te voy a dar más o menos una fecha. Cuando todo explotó. Va. Cuando Estabas... yo te dije, no le des mucha importancia. Ya. Sí, me acuerdo. Porque justamente estaba aprendiendo también eso. Sí me acuerdo mucho de eso, hermano. Me acuerdo mucho principalmente de eso de no le den mucha importancia a esto y vamos a darle la vuelta a lo que sigue. No te centres tanto en este dolor. Para mí me explotó porque yo me acuerdo que no traías esa mentalidad. Yo me acuerdo que no estabas tan ligado, no nos habías dicho todavía que estabas yendo a la iglesia todavía, bueno, no que yo me acuerde, a lo mejor y en algún momento sí, pero veo ese cambio yo muy drástico, podríamos llamarlo, cuando empiezas a hablar de esta manera. Creo que es cuando ya te estabas adentrando un poco a tu fe, principalmente. Yo escucho eso y la realidad es que te lo he dicho y me enojé. O sea, escuchar que me dijeras con tanta paciencia eso que me decías, me hizo que pues me enojara de alguna manera, ¿no? Internamente conmigo, porque eso no era enojo contra ti, era un hecho de, porque yo no puedo ser igual que él y porque él sí puede hacer, dice o hace, o cómo es que puede soltarlo tan fácil, cómo yo es que no puedo todavía soltar esto, porque a mí sí me pesa tanto y la realidad es que era una verdad la que me estaba diciendo y esa verdad me llegó como flecha directamente, o sea, y la realidad es que me hizo calmarme. Bueno, y aquí va la parte de mi historia. Tanto la superación personal como mi fe, en ese momento me enseñaron a dar cierre a las cosas. Pero eso te lo dijo alguien que aguantó 10 años un dolor que no cerró. Eso te lo dijo alguien que aguantó 10 años más o menos una muerte que no terminó de superar. Claro. Eso te lo dice una persona que durante esos 10 años, su cumpleaños, porque yo compartí cumpleaños con mi papá, era el peor día del año. Justamente me acuerdo de esos días y yo me acuerdo cuando me dices tú todo esto de pues, hay que soltar, hay que no estar tan regado. Yo me acuerdo mucho de un día y espero haberte ayudado también esa vez. Ya estábamos en un mal momento, todos, ya estábamos muy agitados todos. Sin dinero algunas veces.
La gran mayoría de las Mal, veces. mal. Muchas cosas fueron buenas, lo vamos a aceptar y las hemos hablado muchas veces, que pasaron muchas cosas muy buenas. Una de ellas es habernos conocido, hermano, habernos conocido a los otros compañeros también, que al final seguimos diciéndoles amigos. Eh, pero yo me acuerdo de un momento, yo me acuerdo estar en este lugar y me acuerdo verte llegar, hermano, y me acuerdo que había sido tu gato el que te había... ¿Te acuerdas que te había arañado? Sí, por aquí tengo de repente algunas marcas. Me acuerdo verte... Yo también, porque yo también lo estaba, pero me acuerdo verte con una cara de... derrotado, de... de este choque, me imagino que era en un momento clave también para ti, tanto con los proyectos, tanto con tu fe. No lo sé, a lo mejor yo lo sentí así en ese momento. Pero sí me acuerdo mucho de ese momento que llegas, hermano, es que me acaba de hacer esto, no tengo dinero, no tengo esto, no tengo el otro. Y yo con lo poco que intenté calmarte, porque yo también estaba igual, hermano. Yo también estaba pasando por un momento fuerte, porque estábamos pasando la misma situación y yo de, Luis, pues intento calmarte y espero haberte ayudado, hermano, con eso, no lo sé, porque pues vi ese momento muy cabrón, güey, o sea, La verdad sí, o sea, sí no lo fuiste... sé, no lo sé, güey, o sea, eh, espero, digo, siempre me acuerdo de ese momento, digo, ching, espero haberlo al menos ayudado de alguna manera, porque también sentía de una parte que me habías ayudado mucho en ese momento, justamente. Antes también, o sea, no solamente en ese momento. Antes, la manera tan crítica en la que eras cuando nos salimos del lugar, cuando me abrías los ojos en algunas cosas, cuando me sigues abriendo los ojos todavía, y sentía de, "Oh, espero al menos haber ayudado, no sé qué esté pasando, porque no sabía cómo ni siquiera comunicarte o qué decirte. Sí, la verdad en ese momento yo pienso que sí fue una... Ahorita lo puedo decir como una pequeña prueba de qué tan firme estaba. Tanto en mi fe, tanto en el proyecto, tanto en todo. Porque era estrés en mi casa, En todas estrés partes. con los proyectos que no terminaban de funcionar. Un poco de contexto, en un arrebato de enojo que tuvo mi gato, me rasguña los brazos. Estaba mi hermana en el cuarto y de repente nada más ve como el gato me rasguña, me deja los dos brazos completamente arañados, yo sin dinero. Y de repente nada más volteo y está el gato sangrando también en el suelo porque en el arrebato se había zafado una de las garras. Yo estaba como que no tengo dinero, no tenemos trabajo, mi familia no cree en lo que estoy haciendo. Tengo estas marcas que la gente va a pensar que me estoy cortando. El gato está herido y tengo que atenderlo porque trae una garra suelta. Estoy regresando a mi fe. ¿Qué pasa? ¿Por qué todo parece salir mal? Llego al local, llego hecho un cascarón, porque así llegaba, llego con un cascarón en plan... Ese típico donde estás intentando analizar todos Sí, que los sí, sí, sí. caminos y tu cabeza está intentando ver dónde hay luz para agarrarte de algo. Claro. Y en ese momento me acuerdo haberte dicho, ¿sabes qué? No sé si voy a seguir aquí. Sí, sí, sí. No sé si voy a seguir aquí. La verdad es que, como estoy ahorita, yo te digo, no sigo. Pero no lo sé. Te acercaste, me hablaste. Y bien, no voy a decir que me fue mucha ayuda porque yo estaba ensordecido prácticamente. Y estábamos en lo mismo, hermano. Y realmente, como en el entorno en el que estábamos, para mí hombre, todo va a salir adelante y lo que sea, era palabrería. Sin embargo, el hecho de saber que tenía a mis compañeros que me apoyaban y que dentro de lo que cabe estábamos remando en el mismo barco, me ayudó mucho. Y bien, en ese mismo día yo te dije, mira, ahorita no quiero seguir, pero estoy saturado de emociones. Sí, sí me Yo acuerdo, digo sí me que sí acuerdo. sigo, pero necesito desfogarme. Sí, sí me recuerdo mucho ese momento, hermano. Y muchos momentos que nos quedaron muy buenos, o sea, muchas cosas que pasamos muy bien. Y, y sobre eso quiero también
pues preguntarte un poco, ya teniendo esos indicios que empiezas a regresar a tu fe, ¿cuándo es cuando ya de verdad, porque creo que fue por pasos, ¿no? Sí, No es como que ya y listo, no. sino que vas aceptándolo poco a poco. ¿Cuándo es cuando de verdad ya pues abres tu corazón a tu fe? ¿Cuándo es cuando de verdad ya regresas a tu fe? Voy a cambiar la frase, porque hace tiempo yo también estaba pensando que regresé a mi fe. Pero así como hablamos con Fred, Ujú. la verdad es que yo conocía de religión. Pero en este proceso empecé a conocer a Dios, no tanto una religión. El punto exacto no lo sé. Sé que Dios ha estado trabajando conmigo y que ha habido momentos en los que he ido a congresos y por ver todo eso y maravillarme y decir, yo quiero servir. Pero sin embargo, desde antes con los proyectos yo ya empezaba a sentirme algo vivo y ya empezaba a sentir que estaba trabajando para algo más. Inclusive con el podcast, yo de orar y decir, ¿sabes qué, padre? Ya no quiero seguir con esto. Y si quieres que te lo entregue, te lo doy nada más. Que la siguiente conversación no sea una buena conversación. Y inmediatamente lo oraba en lo que iba camino a la conversación. Terminábamos el capítulo y era una de las mejores conversaciones que he tenido. Quizás no el Sí, capítulo, claro. pero para mí. Y yo pienso que si tengo que dar un punto, yo diría fue ese punto en la escuela donde todo me hizo sentido. En ese momento Dios se encontró conmigo donde yo estaba. Me encontró en ese valle donde no tenía esperanzas, donde no tenía ilusiones, donde no tenía anhelos. Y me dijo, aquí estoy y todo lo que pasaste, nada se ha salido de mi control. Sin embargo, a partir de ahí hubo un proceso donde me fui acercando poco a poco, o Dios se fue acercando poco a poco a mí. Ujú. Me fue enseñando un poco más el amor que nos tiene. Me fue enseñando un poco más que va a haber muchos momentos difíciles, pero que en todos esos momentos difíciles Él está con nosotros. Y al punto de que yo me he llegado a sorprender de mí mismo, de la forma en la que hablo, porque hace unos años yo no quería pisar una iglesia. No quería. Mi mamá y mi familia iban a celebrar Año Nuevo en la iglesia y me llevaban y para mí era un fastidio. La semana pasada, mientras yo veía a la congregación, yo le decía a Dios, Dios, qué hermoso es tu pueblo. Gracias por permitirme ser parte de tu familia. Y también hay algo que, repito, no tengo el momento. Yo lo marco en ese momento en la universidad. Yo pienso que a partir de ahí Dios ya había dicho, tú eres mío. Claro. No me he olvidado de ti. Yo siempre estuve aquí. Y a partir de aquí vamos a salir hacia adelante. Pero me acuerdo mucho de dos cosas que pasaron en este proceso que me marcaron. La primera, uno de nuestros invitados, Aarón, él fue a la UT a dar conferencias de gobierno, de su trabajo, los programas del INJUVE. Y yo me interesé en alguno de los proyectos, pero los tiempos eran muy cortos y no terminé de hacerlo. Claro. Cuando lo entrevistamos, Aarón me hace el comentario, no sé si lo recordarás. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Cuando te vi en la escuela, Te estabas veías. muerto, pero ahora estás vivo. Y la verdad es que así lo estaba. Era una persona en coma en la escuela. Y después tuve ganas de vivir. Ya no solo quedarme, ya no ver ya no simplemente seguir el camino, sino vivir. Con las buenas y con las malas, vivir. Eh, Y la última Ujú. cosa, antes de No, no, de no. que sigas. Mucho tiempo a mí me pesó no saber hacia dónde iba.
Y es un no sé qué hacer, pero cargado de mucha ansiedad. Que hace poco ese no sé qué hacer, no sé a dónde voy, no sé quién soy, no sé. Dio un giro completo. Donde de repente volteaba y decía, ¿sabes qué? No sé quién soy. No sé a dónde voy. No sé qué quieres hacer con mi vida. No sé por qué me escogiste a mí, que de bueno no tengo nada. Pero a donde quieras ir, yo quiero ir. A donde me quieras llevar, yo quiero ir. Fuerte, hermano. Y me gusta porque gracias a esta mentalidad que estás teniendo tú, al final creo que yo también me estoy acercando un poco más a todo esto, a estas nuevas experiencias que son, para mí son nuevas experiencias, No, son y para nuevas mí cosas. también. Sí, yo lo sé, pero para mí también lo están siendo y principalmente te quiero preguntar, oye, ¿el podcast te ha ayudado en esto, hermano? Sí, ¿Te ha dado un porque pequeño empujón en esto? un empujón grande. Porque yo no me involucro, para los que están viendo, yo no me involucro en los invitados. Normalmente Ricardo es el que trae a los invitados. Mm, Y no sé si lo haga consciente o inconscientemente, pero para mí siempre es una sorpresa. Y ver a sí, un entonces, invitado, y ustedes no nos van a dejar mentir, cuántos invitados que hemos traído últimamente no hemos terminado hablando de fe de una u otra manera. No solo eso, Dios es intencional con lo que hace. Y esa es una de mis frases favoritas últimamente. Porque a lo mejor a lo largo de la semana estoy viendo videos en redes sociales y me empieza a salir un tema y un tema y un tema. Vengo al podcast y hablamos de ese tema. O de repente empiezo a tener muchos problemas, empiezo a sofocarme yo mismo con mis pensamientos porque sigo siendo humano, porque sigo sobrepensando, porque... claro, claro. Y de repente vengo al podcast y o hablamos durante el podcast de algo que me está ayudando o hablo yo mismo de algo así que después yo viendo un clip, el clip de lo que hablé, me está cayendo la pedrada a mí mismo, me está cayendo el consejo a mí mismo, o inclusive fuera de cámara, nos ponemos a hablar tú y yo, y muchas veces, inclusive, no le doy salida, no le doy respuesta a algunas cosas, pero he llegado a hacer las paces con eso, que no necesito darle respuesta a todo, simplemente necesito confiar. Y muchas veces tú también me lo has dicho, deja que fluya, vamos a que pase lo que tenga que pasar, nosotros vamos a poner de nuestra parte nada más. Y muchas veces también estos momentos de eventos nuevos donde digo, me estoy volviendo loco o no me estoy volviendo loco, que también agradezco que me dé la facilidad para expresarme, a pesar de que cualquier otra persona seguramente me dice que estoy loco, porque yo mismo lo he pensado. Y decir, no hermano, yo también lo estoy viendo. El podcast me ha sostenido mucho. Y la verdad, no sé, sigo poniéndolo en las manos de Dios y diciendo, cuando tú digas que esto se acaba. Y hasta donde nos quieras llevar. Pero la verdad es que no voy a decir, no puedo negar que he visto la mano de Dios de un tiempo para acá en el podcast también. Te quiero preguntar, hermano, sabiendo todo lo que has pasado, todo este camino tan duro, porque es un camino duro, tanto de cosas buenas como cosas malas, ¿cambiarías algo? ¿Algo del pasado? Esta pregunta me la he hecho mucho con mis amigos. Mis amigos y yo somos unos fricazos y nos encanta hablar de viajes en el tiempo, de juegos, de lo que sea. Y siempre sale esta pregunta. ¿Te arrepientes o cambiarías algo? No. Me dolió hasta el alma y estuve muerto. Pero no, no cambiaría nada. Porque por eso que pasé, por ese dolor, por las malas decisiones que tomé, por todo, ahora estoy aquí.
Ahora he tenido conversaciones muy buenas con invitados muy buenos. Ahora he conocido un compañero de trabajo, un amigo, un hermano con el cual disfruto mucho trabajar y hacer cosas aunque no ganemos nada. Ahora estoy conociendo mi fe por primera vez. Ahora estoy conociendo a Dios y no solo escuchando de religión. No cambiaría nada. Sabría que el camino va a doler. Pero por algo en la Biblia te hacen la analogía de que somos como oro o plata en manos de un herrero. El proceso del oro y de la purificación del oro y de la plata es pasarte por fuego. Y el fuego no es bonito. No por nada en la Biblia también hay figuras de que antes de llegar a la tierra prometida te tienen que pasar por el desierto para depurarte. Y yo pienso que lo que viví fue en parte uno de mis desiertos. Vendrán más adelante, pero estoy emocionado de ver qué sale de esos desiertos. ¿Y cómo te sientes hoy, hermano? Porque ya hablamos de pues ese pasado, ese presente que vivimos, pero no sé, sí, pasado. ¿Cómo te sientes ahora? Con todo que ojo, que es un momento también interesante para nosotros. Hemos cambiado completamente el giro de algunas cosas que estábamos haciendo. No solamente nosotros, sino que todos los que nos han estado viendo detrás de la cámara han podido ver cómo hemos ido cambiando. ¿Cómo te sientes hoy con todo esto que se ha logrado, hermano? Cada vez que veo hacia atrás, me asombro. Porque la verdad yo no imaginé que llegaríamos a grabar con alguien de San Pedro. La verdad yo no me imaginé que llegaríamos a grabar en un estudio prestado de momento, sí, pero pues es un estudio, Sí, es claro. profesional. La verdad yo no pensaba que iba a sacar tanto de estas conversaciones. Pues, siendo sinceros, iniciamos el podcast pensando en hablar de tecnología, de educación, de temas así de los que podíamos hablar y cambió totalmente. ¿Y cómo me siento? Tomando en conjunto todo lo que ha pasado, que tú eres consciente de ello. Tomando en conjunto el estado del podcast, tanto como proyecto y como proyectos nuevos que están por venir. Tengo paz. Tengo paz, siento que estoy donde debería estar. Siento que vamos por buen camino. Y que ahora sí que, como dijimos, esto va a llegar hasta donde tenga que llegar. Y no sabemos en qué mesas hemos estado. Y no sabemos en qué mesas estaremos. O en qué escenarios o qué horizontes Dios nos va a permitir ver. Pero estoy emocionado. Ahora sí que, como dije hace rato, no sé de dónde voy. No sé quién seré. No sé por qué me elegiste. Pero a donde quieras ir, yo voy. Y eso lo agarro para muchas cosas. Justamente hoy, antes de venir, un bajón que todos tenemos. Y simplemente fue, ¿sabes qué, Padre? Lo que viene de ti vendrá. Yo no voy a tener que forzar nada. Tú vas a escoger hasta dónde llegue y hasta dónde me detenga. Claro. Pero sé tú el que afirma mis pasos. Porque a donde tú quieras que vaya, yo quiero ir. Que es que con todo esto que estás haciendo ahora, porque tampoco a veces, y lo hemos hablado muchas veces, hermano, cuando estás del lado haciendo el contenido, minimizamos muchísimas cosas. Nos sentimos que no hacemos mucho, que somos
poco o hacemos poco comparado a lo que están haciendo otros, hermano. Y igual, sin llegar sí, bueno, si no me quiere responder, no me quiere responder. ¿Crees que tu papá se sentiría orgulloso, hermano, de esto? ¿Cómo crees que él hubiese reaccionado, hermano? La verdad no lo sé. Yo pienso que quizás orgulloso no es la palabra. Porque carezco de muchas cualidades que normalmente para mí gente de mi edad ya debería de tener. Pero yo creo que le gustaría lo que hago. Porque es un camino diferente. Porque no tuve miedo a agarrar oportunidades. Y no lo sé. Me quedo con esa esperanza de que le gustaría lo que hago. Quizás sí. De algo sí estoy seguro. Y en parte me pesa decir esto. Pero yo sé que si él se hubiera quedado con vida, yo no estaría aquí. Yo sé que si mi padre hubiera seguido con vida, probablemente yo estuviera emprendiendo o apoyándolo en su negocio, porque él quería poner un negocio. Yo estaría en otros lados, habría terminado la carrera en FIME porque me habrían hecho terminar a fuerza de voluntad. Pero yo no estaría aquí. Y no sería ni de cerca como soy ahora. Casi siempre, si no es que en todos los episodios, terminamos con dos preguntas, hermano. Quizás, no quizás, porque, o a lo mejor has escuchado alguna de estas dos. Y una de las primeras preguntas es que vamos a imaginarnos que estamos enfrente de un espejo. Y quien está del otro lado eres tú, pero en tu versión niño. Quiero que veas a ese Luis de 12 años, hermano. Ese Luis que acaba de pasar por un momento muy, muy duro, hermano. Muy, muy duro. Esto lo quiero abrir en dos preguntas, hermano. Quiero ver qué le diría primero ese Luis de 12 años, a este Luis que está viendo ahora. ¿Qué crees que le diría a ese Luis? Si te soy sincero, y si me conozco tan bien como creo que me conozco, no me diría nada. Simplemente me limpiaría las lágrimas, volvería a ver otra vez y me quedaría como que cómo llegué ahí. ¿Cómo es posible? Precisamente es eso, ¿cómo es posible que eso haya pasado? No lo diría, lo pensaría para mí. Para ese yo de 12 años lo pensaría, mientras me estoy limpiando las lágrimas. Pero en ese momento habría quizás sí hay esperanza. Sabiendo que lo tienes ahí enfrente, no sé si tus respuestas vayan a ser la misma. Pero, ¿qué le dirías ahorita a ese Luis que estaba posiblemente abrumado por lo que le había pasado, con miedo de que no sabía lo que iba a pasar tampoco, con todavía este pensamiento de tengo que ser ese sustento de la familia y no me van a escuchar nadie? No tengo que decirle a nadie lo que está pasando porque tengo que ser la persona fuerte. ¿Qué le dirías tú ahora con todo lo que has pasado, hermano? A ese niño que pues ahorita tiene posiblemente miedo, que no sabe lo que le está pasando, hermano, porque es algo que... ¿Qué le dirías? Volviendo al si me conozco lo suficiente, yo no le diría nada. Porque sé que tiene que pasar por eso para llegar a donde estoy. Pero si tengo que decir algo, le diría, recuerda que tú no eres fuerte.
Recuerda que tú y yo somos débiles, pero nos sostiene alguien que quizás no lo veas ahorita, porque yo lo entiendo, yo tampoco lo vi, pero te sostiene alguien que es muchísimo más fuerte que todo. Y en su momento, él solo se va a presentar delante de ti. Mi compañero, quien me ha seguido toda esta carrera de podcast, de proyectos, mi hermano, a quien quiero como, no tienes una idea, hermano. Siempre estamos hablando de que no sabemos a qué persona le hemos llegado con esta conversación. Y me gusta imaginar que estas cámaras son mágicas. Cuando sabemos que posiblemente sí lo son. Que le llegamos a muchísima gente. Quiero preguntarte con esta idea que tenemos. Y quiero decirte que ahorita te están viendo una parte importante de gente. Y posiblemente, no posiblemente, sino que nuestros seguidores te están viendo. Extraños que han pasado con nosotros desde el capítulo 1, cuando nos estábamos formando, cuando estábamos con todas estas dudas. ¿Qué consejo le darías? Voy a relatar este consejo con una historia que yo escuché. En un museo de arte hay una pintura. Es una pintura que se llama Jaque Mate, donde las fuerzas del mal están luchando contra las fuerzas del bien en un tablero de ajedrez. Y en esta exposición de arte, de repente va un campeón de ajedrez y se pone a ver las pinturas y llega a esta pintura. Recordemos que la pintura se llama Jaque Mate. Y mientras todos empiezan a seguir, el campeón de ajedrez se queda viendo la pintura. La gente se confunde y regresa y le dice, ¿qué pasa? Esa pintura está mal. ¿Por qué? Porque el rey blanco todavía tiene un movimiento. No es jaque mate. Para nuestra perspectiva, todo puede estar mal. Y la sociedad puede decirte que nadie va a venir a rescatarte. Pero yo te lo digo por experiencia. El rey blanco todavía tiene un movimiento. Simplemente tienes que llamar y él va a llegar a rescatarte. No pierdas la fe. Mantén la cabeza en alta. O no, si tienes que bajar la cabeza, bájala. No pasa nada. Pero ten fe en que todavía hay una jugada. Muchísimas gracias, Luis. La verdad es que siempre aprendo algo nuevo de ti, hermano. ¿Qué puedo decir? Y También gracias. Siempre me encanta platicar contigo, güey. No acabo de dejar de aprender cosas de ti. Me encanta platicar, si no es que tenemos un podcast y que a veces no nos acordamos de todos los pasos y todas las cosas que hemos hecho gracias a que estas cosas sucedieron, que nos hicieron cruzarnos este camino y llegar a estos casi 100 episodios, hermano. Que se dicen pocos. Parecieran pocos, pero ha sido un camino fuerte, ha sido un camino duro para los dos. Altas y bajas, pero de verdad es que no me quiero salir nunca de esto, hermano. Disfruto mucho esto, hermano. Y me gustaría hacerte una invitación, ya que me gusta mucho hacer reflexionar a la gente. Ajá. Te invito a que veas estos 100 episodios, o casi 100, y que busques esas pequeñas luces que se van entrelazando. Y te vas a dar cuenta que todo está planeado de una u otra manera. Todo se entrelaza. Y ese camino se va a iluminar hasta el punto donde estamos ahorita. Estoy casi seguro. Gracias, carnal. Muchas gracias, hermano. ¿De qué? ¿A ti? Gracias, extraños. Saben que acabamos el último episodio también que justamente Luis me entrevistó de la misma manera y muchísimas gracias a ustedes también por seguirnos, principalmente
en todo este camino y espero que junto con nosotros también vayan pues siguiendo un poco lo que hacemos y reflexionando igual que nosotros, que todo el tiempo lo hacemos. Y al final de cuentas, recuerden, este contenido es de nosotros para ustedes. O sea, lo hacemos también para nosotros, pero nos encanta que ustedes se lleven algo. Déjenos en los comentarios qué es lo que más les ha servido, cuál es su episodio favorito, si nos han seguido desde el inicio. Claro. O inclusive pongan ahí abajo, este vato es muy denso. No sé, lo que quieran. La caja de comentarios está para eso. Abierta para eso. Pueden seguirnos en redes sociales, en donde quieran. Nada más no estamos en el radio porque no sabemos cómo, pero... Al rato. Pero bueno, muchas gracias, porque Muchas al final de gracias. cuentas este proyecto también no hubiera sido este proyecto si ustedes no hubieran apoyado. Así que Principalmente. muchas gracias. Gracias.